¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Bien, hermanos, yo dentro de este último tiempo, con la oportunidad que nos da el Señor de predicar acá, he podido estar compartiendo una serie que sin quererlo se transformó en una serie que habla no necesariamente del diablo, sino del accionar del diablo. Hace semanas atrás yo compartí un mensaje que se llamaba Manteniendo la bendición. No sé si se acuerdan. Amén. Donde yo hablaba, cierto, del accionar del enemigo cuando roba la bendición. Este enemigo que es clepto, que tiene cleptomanía y nos roba la bendición. Y hace días atrás yo compartí otro mensaje que se llamaba La envidia de Satanás, donde hablábamos, cierto, de que Satanás había sido un lucero, un ser, un astro delante de la presencia del Señor, que fue desterrado del cielo. En el huerto del Edén te paseaba, dice la Biblia, hablando de esos tiempos en que él había sido echado del cielo. Ve cómo Dios crea al hombre, le da la autoridad, le quita la autoridad, y luego viene Cristo en el tiempo en que Dios determinó para quitarle la autoridad, recobrar la autoridad y devolverla al hombre. Y esa es la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia, y por eso Satanás nos tiene envidia. Resumí todo ese mensaje. Y ahora yo quiero hablar acerca de un tipo de acción que tiene el enemigo en contra de los creyentes y de una persona, hermano amado, que en un momento determinado de su vida alabó al Señor, estuvo en los caminos del Señor, pero luego se apartó de los caminos del Señor. Amén. Vale decir, y es una palabra, cierto, muy utilizada en el medio evangélico, la típica persona descarriada. Amén. O descarrilada. Gloria al Señor. Y aquí, hermano amado, la palabra de Dios habla acerca de un espíritu, ¿cierto?, que antes de que una persona, hermano amado, encontrara la verdad, esa casa estaba desordenada, pero luego cuando viene Cristo a nuestra vida, la casa se ordenó. Gloria al Señor. Luego, esa persona que tenía su casa ordenada, Cristo está hablando de esta figura y abre, hermano, un panorama espiritual sorprendente, impresionante, hermano amado, que nosotros lo desconoceríamos si es que el Señor no hubiera hablado de este tema, del espíritu inmundo que vuelve a la morada donde había salido, bendito sea el Señor, y vuelve este espíritu y halla la casa ordenada, barrida, adornada. Ya vamos a estar hablando de eso, lo que significa la obra maravillosa que hace el Señor en nuestra vida. Y al encontrar la casa ordenada, barrida y adornada, ¿cierto?, la encuentra de esa forma, de esa manera, y llama, convoca de alguna manera a otros 7 espíritus peores que él, y explica al Señor que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Yo no sé cuántos de ustedes, los que tienen experiencia en los caminos del Señor, han visto, hermano amado, el típico caso que se da de una persona que se aparta de los caminos del Señor y luego nosotros le vemos en peor condición de cuando vino a Cristo. Si comparamos el momento en que esa persona vino a Cristo y el momento en donde retorna muchas veces, hermano, a la casa de Dios, a veces la condición es peor. ¿Y por qué es peor? Porque cuando nos descarriamos, hermano amado, sucede algo tremendo en el ambiente espiritual. Yo esto lo he hablado en fragmentos, en otros mensajes, y ahora yo quiero extender este concepto, este panorama, para que usted vea, hermano amado. Yo el título de este mensaje es El espíritu inmundo que vuelve, pero si pudiera poner un subtítulo a este mensaje sería El peligro de descarriarse. ¿Cuántos alaban a Dios? El peligro de descarriarse, el espíritu inmundo que vuelve. Gloria al Señor. Decía yo, esta palabra es muy utilizada en el medio evangélico y habla de una persona que se aparta de los caminos del Señor, y la idea que muestra, cierto, es a esta oveja que se aparta del redil. Eso es una oveja descarriada. Yo busqué en el diccionario qué significa descarriar o descarriado: apartar a una persona de lo que es justo o razonable, ¿cierto? O también da la idea del redil, ¿cierto?, que es cuando un animal se aparta del rebaño.
Gloria al Señor. Se aparta de la manada. Ya no está junto a las otras ovejas, sino que se pierde, se extravía, se desvía, se sale del rebaño. Y eso nosotros lo hemos visto, pero también sabemos por la palabra del Señor. Juan 10, el Señor Jesucristo habla de que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas, y que el buen pastor deja, hermano amado, las ovejas, gloria al Señor, y va a buscar a la oveja perniquebrada. El Señor hace ese rescate porque Él es el buen pastor, pero la oveja tiene que volver al redil por sí sola. La oveja tiene que volver a la casa. Gloria a Dios. El hijo pródigo llegó hasta lo más bajo. Llegó hasta comer las algarrobas de los cerdos después de malgastar la herencia que le había pedido a su padre. Y él reacciona, dice la Biblia, volvió en sí, volvió a sus cabales. ¿Por qué? Porque se terminó la lujuria, se terminó la plata, se terminó la guita, se terminó el cuyín, se terminó el money. Se terminaron los dólares, se terminaron los cheques, se terminó la cuenta y quedó sin nada. Y se dio cuenta del vacío que tenía en el alma y dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Y cómo volvió? Volvió harapiento, volvió mal. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero sostener algo que es muy cierto, hermano amado. Ningún descarriado de los descarriados que están afuera puede ser feliz. Una persona que experimentó la presencia de Dios, una persona que sintió las caricias, que sintió la brisa del Espíritu Santo en su vida, estando afuera, aunque tenga sus proyectos terrenales realizados, aunque se sienta una persona realizada, si está apartado de los caminos del Señor, no es feliz, porque un día experimentó la paz que solamente Cristo da y que el mundo no la puede dar. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, yo la doy, dijo el Señor. Nadie puede ser feliz en el fango después de haber probado las aguas cristalinas. Nadie, nadie, nadie. Entonces a veces yo he visto personas descarriadas, apartadas de los caminos del Señor, que se apartaron. Y yo les hablo, yo les digo, es tiempo de que vuelvas al Señor. El Señor te está llamando con amor. Pero si yo estoy feliz, yo no quiero volver, yo estoy feliz ahora. Yo la estoy pasando bien, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y lo estoy pasando bien, y no quiero volver. Y hay personas, cierto, que se colocan en esa postura, no quieren volver porque piensan, hermano amado, que estando aquí se han perdido de algo, y ese algo lo han querido encontrar en el mundo tratando de llenar el vacío. Pero al final, y siempre Dios lo confirma, y siempre se confirma su palabra, esa persona se siente vacía, esa persona se siente mal. Gloria al nombre del Señor. Y descarriarse o descarrilarse es otro sinónimo. Nos lleva a la figura de un tren, ¿cierto? De un tren que va por sus rieles, que va derecho según la dirección en que le llevan los rieles. ¿Qué pasa, hermano querido, cuando un tren se descarrila? Queda la pura escoba, dice un hermano por acá. ¿Qué sucede cuando un tren se descarrila? Es un accidente. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu no son juego, hermano. Las cosas del Espíritu son serias, son importantes, son celestiales. Hay principios, hermano amado, que nosotros podemos saltarnos esos principios o pasar por encima de esos principios, y aparentemente no nos damos cuenta de lo que puede suceder. Pero después esos mismos principios que están establecidos en la palabra de Dios nos alcanzan. Porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Es un principio inalterable de la palabra de Dios. Y entonces, hermano, quiero que usted me entienda bien esta figura. Cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, sucede algo en el espíritu. Amén. Amén. Todo descarrío o desvío provoca y desata un caos en el mundo espiritual. Es un tema grave, muy serio. Cuando usted se aparta, y Dios nos libre, hermano, hay un caos en nuestro interior, y lo peor, queda una puerta abierta para el enemigo. Gloria a Dios. Si aquí el tema, hermano amado, Jesús habla en esta palabra, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Gloria a Dios. Entonces dice: volveré
a mi casa de donde salí. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Los demonios, los espíritus malignos, que son parte de la tercera parte de los ángeles que se rebelaron con Lucifer en el cielo. Él arrastró a la tercera parte de los ángeles en rebelión contra Dios y lo echaron al diablo solo. Lo echaron con el tercio de los ángeles en el cielo. O sea, hay millones de demonios. Hay una estructura jerárquica de demonios que trabajan, que son expertos en diferentes tipos de pecado o de maldades, que trabajan en el corazón del hombre para desviarlo, desenfocarlo de los caminos del Señor. Y decía yo en un mensaje anterior que el trabajo del enemigo es exclusivamente perturbar el camino del creyente. Amén. Que el enemigo tiene controladas todas las esferas del mundo, las comunicaciones, los reyes de este mundo, la gente que tiene dinero, los artistas paganos, todo eso el diablo lo tiene controlado. A los millones de personas que están en la idolatría, eso él lo tiene controlado. Casi no tiene que trabajar porque la misma gente trabaja para su reino. Amén. Pero lo que sí le da trabajo y dolor de cabeza al diablo, pobre diablo, es cuando la iglesia del Señor Jesucristo se levanta en autoridad, en guerra espiritual, en el poder del nombre de Jesús. Ahí el diablo encuentra oposición para sus planes. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos son la iglesia del Señor Jesucristo? Entonces es ganancia para el enemigo poder perturbar a un creyente. Por eso hay que estar unidos. Por eso hay que estar perseverando, hermano. Por eso no hay que descuidarse, no hay que dormirse. Porque el enemigo cuando entra, hermano, a un redil, y entiéndase, usted se puede imaginar el redil de ovejas, viene el lobo. No es el cuento del lobo, estamos hablando la palabra. Viene el lobo, hermano amado, ¿y qué quiere encontrar? A la oveja que está sola, a la oveja que se queda atrás, aunque alcance, hermano, una pata de la oveja, el rabo de la oveja. Va a tratar de ponerle la mano encima, de ponerle las garras encima. Entonces, hermano, ese cristiano, ese creyente que está cavilando en su corazón, ese cristiano que está débil, ese cristiano que se sostiene solamente con las oraciones que hacemos acá, ese cristiano que no busca la presencia del Señor en comunión con Él, está débil. No está en un mismo espíritu, en un mismo sentir, no alcanza a comer el alimento, el pasto, hermano, tierno que tiene preparado el Señor. ¿Por qué? Porque siempre se queda atrasado. Y en momentos hay circunstancias, hay instancias en donde el lobo, el enemigo, el diablo le puede encontrar y lo puede cazar. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor dice que este espíritu dice: volveré a mi casa de donde salí. Cristo hizo una obra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Él hizo esa obra en nuestra vida, salieron, hermano amado, demonios, prácticas y potestades dentro de nuestro corazón. Yo no estoy hablando de que usted estaba totalmente endemoniado. Me refiero a que nosotros, hermano amado, aunque en algunos casos sí se da la conversión con liberación de demonios y todo, amén. Lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces, pero sí, aunque no haya una manifestación o una liberación de demonios al momento de la conversión, sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos bajo la influencia, hermano amado, de demonios y de potestades. Dice la palabra del Señor que operaba en nosotros el espíritu de desobediencia. Ese espíritu lo teníamos, el espíritu desobediente, el espíritu de rebeldía, el espíritu de obstinación, de soberbia, de orgullo, de altivez, donde rechazábamos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano amado, fue más fuerte, fue más poderosa. En un momento abrimos nuestro corazón y la palabra dividió el alma del espíritu, aleluya, las coyunturas y los tuétanos, y discernió, encontró los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y Dios nos habló. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Nos convenció. Alabado sea Dios. Y cuando abrimos nuestro corazón, el Espíritu de Dios se metió, y cuando los demonios y las potestades sobre nosotros vieron que el Espíritu Santo, que es el Espíritu mayor, que es la tercera persona de la Trinidad, que Dios mismo entró, ellos dijeron: tenemos que irnos, tenemos que largarnos, tenemos que puro arrancar de este lugar, porque viene un Espíritu que es santo y nosotros somos inmundos. Denles aplauso al Señor en esta noche, los que tienen el don del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
a mi casa de donde salí. Gracias. Y siempre el enemigo está trabajando. Siempre el enemigo está trabajando. Dios. Quizá usted no lo siente porque el Señor nos protege. Y vuelve el enemigo y nos encuentra blindados. Nos encuentra en oración. Nos encuentra perseverando. Nos encuentra congregándonos. Nos encuentra, hermano amado, activando. Sí, Señor. Y dice, no podemos entrar. Gracias. Porque el espíritu inmundo que un día salió, quiere volver. Alabado sea Dios. Pero nos encuentra en oración y no puede. No puede porque hay una columna sobre él. Y luego vuelve y encuentra la sangre. No, aquí sí que no podemos porque la sangre nos quema. Y luego vuelve y encuentra al hermano, a la hermana congregado, congregada. Amén. Y dice, no podemos. Si el Señor prometió estar con ellos, no podemos entrar. Gloria al nombre del Señor. Pero de repente un descuido. Amén. Un dejarse estar. Sí, Señor. Un relax. Un affair. Amén. Un relajo. Gracias, Señor. Nos dejó ahí. Vulnerables. Amén. Y el enemigo dijo, esta es la mía. Así es. Porque aquí el problema, dice el Señor, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada. Ese es el problema. Ese es el problema. Haya la casa desocupada. Gloria a Dios. Porque hermano, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros somos el templo. El Señor viene a nuestra vida, pero el templo, hermano amado, tiene que tener mi vida, mi voluntad en adoración al Señor. El templo en el tiempo de Israel, cuando estaba erigido el templo, tenía todos sus elementos en el atrio, todos sus elementos en el lugar santo y todos sus elementos en el lugar santísimo. Pero el templo por sí solo, con todos sus utensilios en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo que estaba el arca de Jehová, eran elementos inertes. ¿Ya me va a entender usted la idea? ¿Cuándo cobraba sentido el atrio? Cuando se hacían sacrificios. Amén. Ahí estaba la comunión con Dios. ¿Cuándo cobraba sentido el lugar santo? Cuando entraba el sacerdote y prendía el candelero, alabado sea el nombre del Señor, y estaba ahí con los panes de la preposición y ministraba la presencia del Señor. ¿Cuándo cobraba sentido el lugar santísimo? Con el arca del pacto de oro y dos querubines dorados encima. Cuando una vez al año un sacerdote entraba, una gloria visible, una llama, la Shekinah de Dios se manifestaba, y ahí tenía sentido porque la misma gloria del Señor estaba en ese templo. Entonces, hermano, el templo está ordenado, pero está desocupado. Nuestro templo puede estar ordenado porque cuando Cristo viene, ordena nuestra vida. Oiga, qué importante eso que acabo de decir. Cuando Cristo llega a nuestra vida, ordena nuestra vida. Y voy a ser específico: si hay una pareja en desorden en su vida, tiene que ordenarse, porque Cristo quiere ordenar esa vida, porque si no se ordena esa vida, esa pareja no puede alabar a Dios con libertad. Amén. Cuando hay un joven que tiene ciertas prácticas y quiere llegar a Cristo, tiene que libertar su vida, pero luego ese joven tiene que ordenar su vida, comportarse responsablemente, pedir perdón a las personas que dañó, ordenar su vida. Como decía el coordinador, tiene que ordenar su vida, preocuparse de estudiar, de trabajar, de hacer algo. No puede ser un vago. Amén. Señor, amén. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos matrimonios llegaron quizá con un conflicto? Alabado sea Dios, y Dios ordenó las cosas, hermano amado, en su tiempo, y Dios hizo una obra maravillosa. Sí, Señor, amén. Se ordenaron las relaciones entre los padres y los hijos. Cuando una familia llega a Cristo, las cosas se ordenan. Dios, amén. Santo es el Señor. Pero aún con el templo ordenado, amén, tenemos que seguir ministrando, porque lo importante es que dentro del templo que somos nosotros haya un alma que se levante delante de la presencia de Dios, haya un espíritu que se eleve delante de la presencia del Señor. Y a muchos, hermanos, les queda la pura cáscara, el templo, las paredes, todo está ordenado por la obra que hizo Cristo en un inicio, pero el enemigo no encuentra a nadie en la casa, no encuentra su alma está abatida, su alma salió a comprar, su alma salió a divagar, su alma salió a turistear. ¿Y qué dice? Este es el peligro: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada. Amén.
la haya barrida y adornada. No está participando, no tiene oración, no tiene ayuno, la sangre de Cristo no está por ninguna parte. Yo puedo entrar, porque andaba por lugares vacíos. Y se le ocurrió al espíritu inmundo regresar, retornar de donde había salido cuando Cristo había llegado a esa persona y había ordenado esa vida. Vuelve a esa casa y la encuentra ordenada, barrida y adornada. Cualquier persona, no importa el nivel espiritual que tenga, la trayectoria que tenga, las jinetas que tenga, las credenciales que tenga, se puede llegar a descarriar y apartar de los caminos del Señor. Amén. Cualquier persona. Puede ser alguien que vemos por delante, hermano, que aún así lo podemos ver hablando de las cosas del Señor, pero en su alma pueden haber cosas que le van a apartar de los caminos de Dios. Puede llegar la codicia, puede llegar la ambición, puede llegar el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia sobre su vida, y se puede terminar apartando de los caminos del Señor. Y hay ejemplos en la vida, hay ejemplos en el Evangelio y hay ejemplos en la palabra de Dios. Salomón, a quien Dios había otorgado sabiduría, él mismo le dio sabiduría del cielo. Le dijo: sabiduría, toma, Salomón. Y del cielo vino la sabiduría para Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón al final? Por juntarse con las hijas de diferentes reyes, miles de mujeres que eran idólatras, él llegó a casarse con la hija de Faraón. Imagínense. Y dice que estas mujeres apartaron el corazón de Salomón. ¿Y tenía sabiduría Salomón o no? Amén. ¿Quién se la había dado? Dios se la había dado. Dios nos ha dado dones, bendiciones. Dios nos ha dado poder, autoridad, armas espirituales, pero aún así con todo eso, y aunque venga sobre nosotros sabiduría del cielo, igual nos podemos apartar de los caminos del Señor. Por eso esto es de quien persevera hasta el fin, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano amado, hay que estar orando los unos por los otros. Y como hay un dicho, hermano amado, que no está en la Biblia, pero es verdad, todos caminan sobre un tejado que es de vidrio. Y muchos se confían y apuntan al de allá, apuntan al de allá. No, ese está mal, ese cayó. Sí, el de allá cayó. El de allá también, el de allá cayó. Y yo voy y de repente hay una trizadura en mi caminar. Hay algo, hermano amado, y me fui para abajo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí quedamos. Y ahí nos damos cuenta que nosotros también nos preocupamos de mirar al de allá, de mirar la paja en el ojo ajeno, pero no veíamos, cierto, muchas debilidades que nosotros teníamos. No nos cuidamos, no perseveramos, no oramos, porque dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. La clave para no acceder a la tentación es estar velando y orando. Si usted baja su nivel de oración y de búsqueda del Señor, usted está proclive, usted está propenso a caer. No importa los dones que usted tenga, no importa que usted dance, hermano. No importa que usted profetice, no importa que usted hable en lengua, no importa que usted predique, no importa que usted cante lindo, no importa que usted sea ultra pentecostal, no importa. Si el enemigo le encuentra la cabida, encuentra la puerta abierta, gloria al nombre del Señor, él va a entrar y no va a perdonar. El diablo no tiene poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No tiene poder sobre nosotros. Si la iglesia entendiera esta realidad, caminaría en victoria y en autoridad. Pero la única autoridad que tiene el enemigo sobre nosotros es cuando nosotros abrimos la puerta y le decimos: diablo, entra. Y abrimos la puerta y entra el enemigo. Y después nosotros reaccionamos y decimos: pero ¿cómo entró el enemigo? Y el enemigo dice: bueno, tú me abriste la puerta, ¿no te acordáis? Y el enemigo aplaudiendo con nosotros, diciendo amén con nosotros. Y al enemigo no le interesa, hermano amado, lo que sucede por fuera. Hay gente, hermano, que puede estar descarriada predicando y puede estar descarriada. Hay gente que está ministrando la alabanza, pero en su interior está descarriado, está descarriada. No, pero no en este lugar, pues, hermano, que no se le vaya el gozo. Amén. Dios bendiga a los coristas, los coordinadores, los predicadores. Gloria a Dios. Pero hay gente, hermano amado, que vive esta realidad. Hay gente que lleva años en la iglesia, hermano amado, y ha aprendido, hermano, casi inconscientemente, a alternar una vida con Dios y una vida con las cosas del mundo, y cree que puede funcionar así.
Dios a esa vida. Y en algún momento llegará el resultado, hermano amado, del pago de Satanás a esa vida. No va a destruir, no viene a hacerle cariño ni a jajajear con usted. Él viene a matarnos, pero como no puede hacerlo físicamente, lo hace espiritualmente. Y le quita la oración, la búsqueda de Dios, las bendiciones de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y Él no está jugando, hermano. Por eso nosotros aquí tenemos que perseverar. Y no pensar que venimos, hermanos, por costumbre, por tradición, por religiosidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, encuentra la casa ordenada, encuentra la puerta abierta. ¿Qué simboliza, hermano, en la Biblia una puerta abierta y una puerta cerrada? Óigame bien. Una puerta cerrada en la Biblia denota en la palabra comunión. Amén. Amén. Y cerrada la puerta, dice la palabra de Dios. Cuando entres en tu habitación, en lo secreto, cerrada la puerta. Y habla el Señor acerca de la oración, de cómo buscar a Dios, y dice, yo lo veo, el Señor, en esa oración. Gloria. Y dice la palabra de Dios que nosotros vamos a estar buscando a Dios en lo privado y la recompensa vendrá en lo público. Así funciona la bendición de Dios. Muchos hoy día quieren brillar públicamente delante de todos, sin tener secreto con Dios, sin tener comunión con Dios. Eso es puerta cerrada en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis, cuando el Señor habla a una de las iglesias y dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y qué dice antes? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo le pregunto, si estamos cenando con alguien y si es el Señor que viene a cenar con nosotros, ¿vamos a cerrar la puerta o la vamos a dejar abierta? La vamos a cerrar, porque estamos con el Señor. Cuando usted está en el secreto con Dios, la puerta está cerrada. Pero el enemigo, ¿qué pasa aquí? Encuentra la puerta abierta, hermano. Y eso es lo que no puede suceder en nuestra vida espiritual, que el enemigo encuentre la puerta abierta. Porque viene el enemigo y llama a 7 espíritus peores que él. Y si un espíritu causó todo lo que vivimos antes de llegar a Cristo, ¿cuántos se acuerdan cómo eran antes? ¿Cuántos se acuerdan en el estado en que estaban antes de llegar a Cristo? Multiplique esto por 7 veces. Yo he visto testimonios, hermano, de gente que se apartó de las cosas del Señor. Y yo lo vi cómo llegaron a Cristo. ¿Cómo llegaron? Vi las cadenas que se cortaron. Después esa persona se apartó y a la vuelta del tiempo lo he vuelto a ver. He visto a jóvenes, he visto a hombres adultos, he visto matrimonios en ese estado. Y el estado es deplorable, paupérrimo, es lamentable. Es una burla para el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. He conocido matrimonios jóvenes que me han bendecido, que me han apoyado, que han orado por mí, con los cuales yo he participado, he buscado las cosas del Señor. Y al tiempo los veo separados, al tiempo los veo peleados entre ellos, y veo a uno por un lado y veo al cónyuge por el otro lado, y los veo totalmente destruidos. He visto a gente que no era esclava de la droga llegar a Cristo, pero cuando se descarría experimentaron con droga. Había gente que solamente tenía el vicio del cigarro cuando llegaron a Cristo, y Cristo los libertó, pero luego se apartaron. ¿Y qué hizo el diablo? Se metió con otros espíritus peores que él. El espíritu de tabaquismo se metió. Y se acuerda, yo me acuerdo cuando se fumaba 2, 3 cajetillas de Life, de Hilton, de Viceroy. Yo me acuerdo cómo le decía, fuma, sigue fumando, sigue fumando. Amén. Y volví, la casa está ordenada, está vacía. Ahora llamo a la marihuancia. Ahora llamo a la cannabis sativa, ven para acá. Este dejó de orar, dejó de perseverar, dejó de congregarse, dejó de leer, ven para acá. Y llega el espíritu marihuano, reggae, jamaicano. Llega el demonio. 2 espíritus van. Y dice, bueno, si estamos aquí, llamemos a la cocaína. Eso yo
lo he visto. Amén. En gente que un día alabó al Señor, que no tenía estos vicios. Porque una cosa gloriosa es que Cristo liberte a una persona de todos estos vicios de la droga, hermano amado, que lo hemos visto. El Señor ha hecho una obra. Yo tenía vicios cuando estaba en el mundo, vicios. Todos los días yo tenía que tener una dosis, si no, no estaba bien. Y Cristo cortó mis cadenas porque me dio algo que viene del cielo, algo superior sobre mi vida. Gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios. Él me hizo libre. Y por eso este es un tema serio. Y el de la cocaína puede llamar al LSD. Y el LSD puede llamar al éxtasis. Y vienen espíritus peores que él. Usted puede pensar, pero ¿cómo puede ser posible? Se lo digo, yo lo he visto. En personas muy cercanas, en amigos. En gente que un día caminó conmigo en las cosas del Señor. Hoy los tengo que ver arrastrados en el mundo. El estado es deplorable, hermano amado. Hay un peligro grave en descarriarse, en apartarse de las cosas del Señor. Es grave, es grave. Cualquier tipo de pecado, hay una debilidad que nosotros tenemos. Dios la conoce y usted la conoce, pero el diablo también la conoce. Y viene el enemigo, hermano amado. Explicaba yo en un mensaje anterior. El enemigo tratará de encontrar en usted una conexión con el mundo, aunque sea el hilo más fino. Lo tratará de encontrar. Si usted era alcohólico, propenso, ¿cierto?, a beber, y ahora viene el 18, santo es su nombre, ¿cuántos le alaban? Pero nos vamos a emborrachar del vino que viene del cielo. Espíritu Santo, nos embriaguéis con vino, en lo cual hay solución. Antes bien seréis llenos del Espíritu, cantando y alabando al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales, perseverando en los caminos del Señor. Hay gente que ora por ti, alabado sea el nombre del Señor. Pero si tú te apartas, ovejita amada, en algún momento el enemigo te encontrará en esa canción de reggaetón. Gracias, Padre. Y muévete y siéntelo, y aquí y allá, y ahí la señorita empieza. Y ahí el joven empieza, y la onda aquí, y la onda allá, y ay, el mundo, y los cabros, y los chiquillos, y la onda, y empieza a apartarse del Señor. Ya no se empieza a interesar por la palabra, ya no se empieza a interesar por los jóvenes, ya no quiere congregarse. Y viene el espíritu de seducción, y llama a otro espíritu, hasta que llama a otra persona, a otro personaje. Y ahí tenemos a la típica señorita que se aparta de los caminos del Señor, y viene, cierto, alguien que la sedujo, y la vemos apartada, y viceversa. El jovencito que perseveraba en las cosas del Señor, pero en algún momento, en su debilidad, en su falta de cariño, como piensa él, encuentra algo que él cree que le va a saciar, que él cree que le va a complementar, que él cree que le va a completar, pero dejó a Cristo, aquel que todo lo llena en todo, aquel que ama tu alma. Oh, y ahí está el enemigo, hermano, trabajando sin cesar, paciente. Y esperando y esperando y esperando hasta que le damos lugar, hasta que le damos la cabida, hasta que le abrimos la brecha. Y él encuentra la puerta abierta, hermano amado. Yo vuelvo a insistir, he visto testimonios, testimonios. He visto a gente, hermano amado, aún en la basura, aún mendigando. He visto a gente mendigando en la basura por apartarse de Dios. He visto a gente sin techo por apartarse de Dios. Es terrible, hermano amado. Es algo grave. Lo glorioso de esto es que Dios puede perdonar cada vez que volvemos a Él. Dios puede perdonar. Y Dios lo hace. Y restaura la vida. Y restaura los corazones. Cada vez que nos arrepentimos, Él nos puede perdonar, hermano. Pero esto no es un juego. Debemos dejar que Él haga su obra en nosotros. Mucha gente le dice al Señor, cámbiame. Pero cámbiame, Señor, cámbiame. Y cámbiame. Y cada culto, cámbiame. Amén. Pero Él no da ni un paso para cambiar. Amén. Y cree que Dios por arte de magia lo va a cambiar cuando Él no quiere soltar, ni renunciar, ni dejar lo que tiene que dejar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces muchos le dicen a Dios, cámbiame, y no hacen nada. Hay gente, yo le he dicho muchas veces, que se ha vuelto al Señor. Dios perdona cada vez, hermano, en su amor, en su misericordia, en su clemencia, amén. Pero no es la idea. Yo conozco a gente que tiene 7 testimonios. Qué lindo, hermano, cuando contamos nuestro testimonio, amén. Y contamos nuestro testimonio de hoy
hizo una obra en mi corazón, en mi vida, y Dios me libertó de aquí, y Dios se glorifica, amén. Dios se glorifica cuando contamos testimonios o parte de nuestro testimonio. Pero hay gente, hermano amado, que al hablar con ellos me dicen, y cuando yo vine al Señor, hermano amado, hace 5 años, gloria al Señor, y luego comienzan a hablar de vivencias que tuvieron en pecado. ¿Y eso hace cuánto fue? No, hace 2 años. ¿Pero qué te pasó? Si hace 5 años te convertiste. No, es que yo me descarrié y volví. Aleluya. Y resulta que después, hace meses, también andaban en Egipto. ¿Pero qué te pasó, hermano? No, es que yo me volví a descarriar y volví. Gloria a Dios que está en la casa de Dios. Pero tiene como 5 testimonios. Hermano, cuente su testimonio. ¿Cuál de todo? Si yo me convertí en el año 90, el año 91, el 93 me descarrié, el 95, el 97 me volví a apartar, estuve en la droga, después volví al Evangelio, y así tenemos a gente, hermano amado, que entra y sale, sale y entra. Dios vuelve a perdonar, insisto. El asunto de esto, hermano amado, es que si Cristo viene y nos encuentra afuera, nos quedamos. Podemos caer, sí, Cristo nos perdona, nos restaura, pero perdemos arriba. Perdemos arriba. Alabado sea Dios. Si hay 2 personas, una se consagra más que la otra y las 2 llegan al cielo, Dios es justo. No le va a dar la misma corona a los 2. Pero hay una vida de firmeza, hay una vida edificada sobre la roca. Y por eso yo le establezco en esta noche, se puede estar firme, hermano amado. Amén. Se puede vivir en santidad bajo la unción del Espíritu Santo. El problema es cuando dejamos el vacío en nuestro corazón, y Jesús se refiere al peligro de una vida vacía. El vacío dejado por la salida de un espíritu maligno debe ser llenado, hermano, por el Espíritu Santo, o el individuo quedará expuesto a una mayor actividad de los demonios a su alrededor. Esta enseñanza se aplica de forma inmediata a aquellos que carecen de un discernimiento espiritual para reconocer al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estoy terminando, hermano amado. El peligro de descarriarse, el peligro de apartarse de las cosas del Señor. No importa los años que usted lleva en el Evangelio, cualquier persona, cualquier espíritu puede venir a esa persona y hallar la puerta abierta. Alabado sea el nombre del Señor. Sin tener miedo de que alguien le pueda mirar, y que siente que hay una puerta abierta en su vida, que hay una debilidad. Y hay gente que está descarriada internamente, que le vemos siempre, que no se pierde culto, que no se pierde servicio, pero está descarriado o descarriada internamente. Y quiero dar este tiempo, hermano, para que oremos, hermano amado. Y si alguien quiere pasar a este lugar, gloria al Señor, pase a este lugar, porque hay una bendición que caerá sobre todo este pueblo, sobre toda esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios conoce su vida y usted conoce su vida, su corazón. Y yo sé que hay vidas en esta tarde. Santo es el nombre del Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor, primeramente por tu palabra. Hay vidas aquí, hermano. Gracias por tu palabra. Dios me amonestó con esta palabra, hermano.